Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitáis hoy. Empezamos hoy nuestro curso de evangelismo orgánico en la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana, con la única intención de bendecir a la Iglesia y a todos los hermanos que puedan ver estas enseñanzas a través de las redes sociales, de nuestros canales de YouTube. Porque, hermanos, no hay nada más grande, no hay nada más hermoso que poder formar parte de la gran comisión que el Señor nos ha encargado para seguir extendiendo su reino, para llevar la salvación a los 5 rincones, a todos los puntos de la tierra, ¿no? 5 rincones, digo yo, a cualquier parte donde el Señor nos lleve. Hay un mundo necesitado de la salvación de Jesús, del Evangelio, un mundo que camina en tinieblas, un mundo quebrantado. Necesitamos aprender lo que enseña la palabra de Dios sobre cómo compartir el Evangelio. Y en este curso nos vamos a centrar en eso, en volver a las sendas antiguas, en ir a las Escrituras, a ver cómo compartía el Evangelio Jesucristo, nuestro Señor, los apóstoles, e intentar apegarnos a la Escritura en todo momento. En este curso, aparte de profundizar en el Evangelio bíblico, también tendremos clases de apologética, de evangelismo práctico, de cómo compartir el Evangelio con otras cosmovisiones, como puede ser compartir el Evangelio con un ateo, con un musulmán, con un testigo de Jehová, con un católico, con humildad, con amor, con cariño, ¿verdad? Pero sin negar nada de lo que el Señor nos ha revelado sobre el Evangelio. Entonces, después de esta pequeña presentación de este curso que nos llevará unas cuantas sesiones, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que el Señor me ayude, me guíe en todo momento y esto sea guiado por su Espíritu. Señor, me pongo en tus manos, te damos las gracias porque podemos ir a tu palabra, Señor, nuevamente. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, oh Padre Santo. Te damos las gracias porque tú miraste nuestra necesidad y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros aún cuando éramos tus enemigos. Te pido, Señor, que me guarde detrás de tu cruz, que puedas usar lo que tú me has dado, Señor, a pesar de mi torpeza, a pesar de lo que yo soy, Señor, pues que tu palabra sea la que brille, que no sea yo, sino tú, hablando a tu pueblo para que podamos aprender, Señor, y seguir compartiendo lo que tú nos has dado, la salvación por gracia, por medio de la fe sin obras. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos por estas cosas. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar, ¿no? Vamos a entrar en materia. Esta es la primera clase, como hemos dicho, y yo la he titulado El amor de Dios, el amor a Dios, perdón, el amor a Dios es el motor del evangelismo. Porque si no amamos a Dios, nada importa. Nada de lo que hagamos tiene sentido en la Iglesia. El amor a Dios es el fundamento del evangelismo. Si no amamos a Dios, difícilmente Él guiará a las personas a nuestra Iglesia. Pero cuando es al revés, cuando lo amamos con pasión, con sinceridad, el Señor va a confiar a personas, a nuestra congregación, para que puedan experimentar las riquezas de su gracia. Todo empieza con amor vertical. Dios quiere, Dios desea traer a personas a nuestra congregación, hermanos. Pero necesitamos ver cómo hacemos las cosas, ¿no? El Señor quiere que conduzcamos a las personas a Cristo, que puedan experimentar su amor. Pero, hermanos, esto solo puede suceder cuando los miembros de nuestra Iglesia están profundamente enamorados de Dios. Cuando nuestro amor por Él es vivo, cuando nuestro amor por el Señor es sincero, no solo de palabras. Cuando nuestro amor es realmente honesto, cuando amamos a Dios con el corazón, el pulso de nuestra Iglesia es bueno,
el pulso de nuestra iglesia es bueno. Pero cuando nuestro amor por Dios se enfría, también se debilita nuestra capacidad de amar a los demás y, por supuesto, de compartir el Evangelio. Vamos a recordar lo que nos dice la palabra de Dios sobre cuál es nuestro mayor mandamiento. Así le preguntaba un fariseo, ¿no? Le preguntaba al Señor para averiguar qué opinaba, ¿no? En Mateo 22, 36 al 39 nos dice la palabra: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el Señor simplificaba la ley en estos dos mandamientos. Toda la Biblia está comprimida en estos dos mandamientos. Amar a Dios por encima de todas las cosas y de ese amor amar al prójimo. Amor vertical que se traduce en amor horizontal. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿qué crees que ve Dios cuando mira a nuestra iglesia? Es una pregunta personal para todos. Vamos a imaginar que el Señor es un médico, ¿no? Y va a un monitor y nos pasa un electrocardiograma, ¿no? Entonces, cuando el Señor va a la iglesia, Él metafóricamente puede ver distintos tipos de diagnósticos, ¿no? Uno podría ser una iglesia sin pulso evangelístico, ¿no? Con un latido plano. Hay iglesias, hermanos, cuyo fervor espiritual se ha apagado. Han perdido la vitalidad, ya no evangelizan, no van a las reuniones de oración, no le dan importancia a estas cosas. No oran con la misma pasión que al principio. Antes tuvieron vida, pero hoy viven en un tiempo de estancamiento. Pero eso no tiene por qué ser su última historia. Dios puede restaurar a estas iglesias que están estancadas y que están casi muertas, ¿no? Espiritualmente hablando, en relación con la evangelización, ¿no? Dios puede renovar su amor por Jesús y devolverles esa pasión que han perdido por salvar al perdido, por salvar las almas. El Señor también puede mirar ese monitor y encontrarse una iglesia con pulso débil. Hay iglesias, hermanos, que aún conservan su vida espiritual, pero con un latido débil. Aman a Dios y se interesan por las personas, aunque su pasión evangelizadora se ha enfriado. El evangelismo queda entonces reducido a acciones puntuales, a lo mejor sostienen algún misionero, ¿no? Y reciben a las personas con amabilidad. Hay amor en esa iglesia, ¿no? Son gentiles con las visitas. Sin embargo, Dios llama a su iglesia a ir más allá. No nos podemos conformar con ser amables, con ofrecer la comida, con ser cariñosos con las personas que nos visitan. Eso está muy bien y no hay que dejar de hacerlo, obviamente. Pero tenemos que dar un paso más allá. Hay que ir más allá, hermanos. Cuando una iglesia renueva su amor por Dios, también revive su deseo de compartir el Evangelio. Bueno, también tenemos otro diagnóstico, ¿no? La iglesia con un latido fuerte, con un pulso fuerte, ¿no? Este tipo de iglesias muestran esa fortaleza, ¿no? Ese latido fuerte pero agitado. En su afán de evangelización llenan su vida comunitaria de programas, de actividades, hasta
hasta que llegan a cansar a sus miembros. Siempre hay algo que hacer, una comida, un evento, un acto, multitud de actividades con niños para aquí y para allá. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Eso parecería que está bien, pero desgasta, trae cansancio y se puede convertir el evangelismo al final en una carga en vez de ser una expresión natural del amor por Cristo. Hay que entender esto. El activismo desvinculado del maestro, de esa relación íntima con el Señor, al final no vale para nada en un sentido. Podemos hacer muchas cosas, pero si están desvinculadas del amor a Dios, todo eso produce cansancio, frustración y un desgaste espiritual muy grande. El verdadero evangelismo, hermanos, nace de un corazón que ama a Dios y comparte su fe de forma natural. Aunque hacer todas estas cosas que hemos dicho está bien en un sentido, porque no vamos a decir que hacer actividades evangelísticas está mal, no estoy diciendo eso. Estamos diciendo que eso no puede ser el todo de lo que hacemos, porque cuando estamos cargados de actividades, pero estamos desvinculados de una vida íntima con Dios, al final nos convertimos como en robots, como en peones. Lo más importante siempre va a ser nuestra relación con Dios primero. Y cuando eso es así, compartir el Evangelio se convierte en algo natural. Vamos a dar una solución, ¿no?, a todo este dilema. Lo primero, hermanos, para que una iglesia empiece a funcionar, es recuperar el primer amor. Lo repito. La solución para que una iglesia empiece a funcionar de cara al evangelismo es recuperar el primer amor. Una iglesia solo puede sostener un evangelismo saludable si cultiva un amor creciente por Dios. Cuando ese amor es vivo, el evangelismo fluye. Cuando se enfría, también se debilita el deseo de alcanzar a los demás. Fijaos, están unidos. Jesús reprendió a la iglesia de Éfeso porque había abandonado su primer amor. Aunque hacía muchas cosas bien, habían perdido lo esencial, su amor ardiente por el Señor. Esto nos recuerda que cuando Dios deja de ocupar el primer lugar, la visión evangelizadora se apaga, hermanos, por mucho que queramos. Si el Señor no es lo primero en mi vida, yo no voy a tener ganas de estar hablando con los demás. Tendré la cabeza en otras cosas. El mayor mandamiento, como ya hemos dicho, es amar a Dios con todo el ser. Ese amor, sin embargo, no nace del esfuerzo humano. Vamos por pasos. Sino de reconocer que Dios nos amó primero y entregó a su Hijo por nosotros. Eso tiene que estar en nuestra mente. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, por nosotros. Eso tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón y tiene que ser uno de los motores que impulse la evangelización. El querer compartir. Yo he recibido amor sin medida, tengo que dar amor a los demás, porque estoy lleno de ese amor de Cristo, si Cristo realmente nos ha tocado, ¿no? Cuando una iglesia vuelve a ese amor, su corazón late otra vez con fuerza y renace el deseo de compartir el Evangelio. El evangelismo, hermanos, eficaz, no surge de la presión ni de la programación, sino como un fruto natural de una iglesia que vive cerca del corazón de Dios. No me cansaré de decirlo. Entonces, llegados aquí, disculpad. Llegados aquí, hermanos, nos tenemos que hacer la pregunta para todos. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar
para ser una iglesia que alcanza al mundo? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar nosotros para ser un instrumento en las manos del Señor? Para que una iglesia crezca y alcance al mundo con el Evangelio, debe preguntarse esto: ¿qué estamos dispuestos a hacer? Sin comprometer la palabra de Dios, no podemos hacer eso jamás. No podemos sacrificar las convicciones esenciales de la fe, pero tenemos que reconocer que habrá cosas que cambiar. Tenemos que hacer autoexamen, porque cuando nosotros creemos que estamos bien, que ya lo hemos hecho todo, que ya hemos llegado, ya tenemos aquí nuestro local, estamos cómodos, más o menos tenemos un buen nombre en el barrio, yo estoy bien. Y al final, aquí estancamiento. Cuando nosotros nos creemos que estamos bien, Satanás tiene una sonrisa en sus labios, porque dice: mira, los tengo bien paraditos, están tranquilos, se creen que ya son la gran cosa. Cuando hay tantas cosas por hacer, hermanos, hay tanta gente que alcanzar, qué mal hacemos al pensar que estamos bien. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Hermanos, vamos a hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Creemos en la Biblia? ¿Honramos la palabra de Dios? ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿La Biblia es lo primero para mí? Cuando yo leo la Biblia, me pongo recto y digo: ¿el Señor me está hablando? Una iglesia que evangeliza necesita una base firme en la verdad de la Escritura. Sin esa convicción, el evangelismo pierde fuerza. No tenemos dirección sin la palabra del Señor. La palabra de Dios sostiene la vida de la iglesia y la impulsa a compartir con fidelidad el mensaje de Jesús. Si la Biblia no ocupa el centro de la iglesia, que es la palabra de Dios dada a los hombres, mal vamos. Si la palabra de Dios no es lo primero en tu vida, si la palabra de Dios no es lo que rige tus pensamientos, si la palabra de Dios no es la que rige tus acciones, tus motivaciones, estamos mal. Tenemos que replantearnos realmente qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Otra pregunta sería: ¿amamos a las personas? ¿Deseamos que las personas conozcan a Jesús de verdad? Hay iglesias que se gustan a sí mismos. Qué bien hacemos esto, ¿no? A lo mejor tienen un programa bonito y entre los hermanos: ay, mira, hemos hecho la comida tal, hemos hecho tal actividad, hemos hecho, ay, qué bien, pero ahí se quedan, ¿no? En hacer cosas como por fichar. Una iglesia centrada en sí misma difícilmente va a evangelizar como Dios quiere que se hagan las cosas. En cambio, cuando ama de verdad a las personas, porque el evangelismo nace de dos cosas, ¿verdad? Estamos diciendo amor a Dios, pero amor al prójimo. Cuando amamos de verdad a las personas, la iglesia sale de su comodidad. Busca que otros conozcan el evangelio por todos los medios. El amor al prójimo, hermanos, guiado por el Espíritu de Dios, mueve a compartir el evangelio de una forma cotidiana, de una forma natural. Ese es nuestro objetivo. Otra pregunta sería: ¿estamos dispuestos a cambiar, iglesia? ¿Realmente queremos cambiar? ¿Estamos dispuestos a hacer ese examen que estamos haciendo de esta forma, nombrándolo? Y cuando veamos que estamos haciendo mal, ¿realmente vamos a decir: esto no lo estamos haciendo bien? Por amor a Dios y por amor a las personas, vamos a apretar aquí. Y vamos a desechar acciones inútiles que no valen para nada. ¿Vamos a dejar que el Señor realmente nos muestre qué quiere hacer en este barrio? Muchas veces afirmamos creer en la palabra de Dios, en la Biblia. Decimos que amamos a las personas y que valoramos el Evangelio, pero nos resistimos a estos cambios. No queremos
¿no? Tenemos nuestra zona de confort, yo siempre he hecho lo mismo, a mí lo que me está diciendo Carlos, yo voy a mi aire, yo ya sé, ¿no? Evangelizar, hermanos, exige renuncia a la comodidad, aceptar ajustes y dejarnos usar por Dios con mayor entrega. Es así, hermanos, si no estamos dispuestos a cambiar, mal vamos. Para vivir el evangelismo auténtico, la Iglesia debe integrarlo en su visión y en su práctica diaria. No limitarlo a actividades ocasionales, a comités o aportes económicos. La Iglesia del Señor empieza el día hablando del Evangelio, recibe a las personas con el Evangelio. Las alabanzas tienen que cantar el Evangelio. El que se sube al púlpito tiene no que solo dar información, no tiene que darnos grandes clases de teología. Todo lo que se hace desde aquí tiene que tener un enfoque en la cruz. El Evangelio ha de permear todo, desde la escuela dominical hasta el discipulado, las predicaciones, las alabanzas. El Evangelio es todo, no es el ABC. Si los ángeles que miran desde el cielo se maravillan al ver la obra de Cristo, ¿cómo vamos a decir nosotros que el Evangelio es el ABC? ¿En serio? ¿Es como por donde se empieza? No, hermanos. El Evangelio es la joya de la corona. El Evangelio ensalza la obra de Cristo hecha a favor de los pecadores. Y nosotros tenemos que tener esa visión. Vamos a ver cuál es el núcleo del problema, ¿no? Estamos aquí para aprender, estamos aquí para autoexaminarnos. El núcleo del problema es este, ¿no? Que si estamos vacíos de Dios, poco podremos ofrecer a los demás. Ese es el mayor obstáculo para la evangelización. A menudo vamos a hablar de Jesús solo con frases breves, que aunque son verdad y son bonitas, ¿no? Nos acercamos a las personas y le decimos, Dios te ama. Es verdad. No dejemos de decirlo, que Dios te ama. O le decimos, el Señor, Dios tiene un propósito para tu vida real. Dios desea la salvación de todos los hombres. Eso es lo que nos dice su palabra. Pero hermanos, necesitamos decir algo más. Las personas necesitan conocer más plenamente quién es Dios, su grandeza, su poder, sus atributos, su gracia, su misericordia, su justicia, su santidad. Hay tantas cosas de Dios que nosotros mismos vamos a necesitar toda la eternidad para conocer a Dios. Y nunca acabaremos de conocerlo, porque nuestro Dios es un ser infinito. Infinitamente su amor es inmenso, no se puede contener. Todo lo que es Dios, por mucho que intentemos explicarlo, no tenemos palabras suficientes para describir la grandeza de Dios. Entonces, hermanos, la gente difícilmente conocerá a Dios si nosotros mismos apenas pasamos tiempo con Él, si nosotros vivimos distraídos. Incluso llevando años de caminar con Cristo, puede suceder que no conozcamos su palabra. Yo me he encontrado con hermanos de 35 años de caminar con el Señor, supuestamente, y nunca se han leído la Biblia entera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos amar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo puede ser? Porque nadie nos impide leer la palabra del Señor. Nadie nos impide leer la palabra de Dios. No podemos caminar sin conocer a Dios de una forma real, a través de la lectura de su palabra, obviamente también de la oración, pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Nos puede pasar como Marta, que corremos de una tarea a la otra mientras descuidamos la comunión con nuestro Señor. El activismo mata la comunión con Dios. ¿Estás haciendo muchas cosas en la iglesia, pero no tienes tiempo para orar? ¿No tienes tiempo para leer la palabra, para llenarte de lo que Dios quiere para tu vida?
Pues yo te digo hoy que dejes de hacer lo que estés haciendo. Si estás haciendo tantas cosas que no tienes tiempo para el Señor, yo te llamo a que te reestructures. Algo está mal en tu vida. Lo primero es la comunión con Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 10, del 38 al 42, lo leo para vosotros en Nueva Traducción Viviente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta, distraída con los preparativos para la gran cena, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Pero el Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta que todos los detalles, por todas estas cosas, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Sí? ¿Cuántas Martas hay aquí en la iglesia? Hay que ser como María, no como Marta. No que hacer cosas esté mal, pero si la actividad está reemplazando mi relación con Dios, estamos mal. Vamos a hacer una revisión, ¿no?, a unas estadísticas para que veamos que al final siempre decimos: es que no tengo tiempo. Hermano, es que no tengo tiempo, ¿no? Lo decimos a los pastores también: pastor, yo quisiera leer más, pero no tengo tiempo. Nos dicen las estadísticas que he podido mirar por internet que la televisión, ¿no?, por ejemplo, el consumo promedio diario varía según la comunidad autónoma. En Asturias se dedican 236 minutos aproximadamente, ¿no? Son 3 horas, casi 4 horas al día a ver la televisión. En Castilla-La Mancha, 3 horas y 55 minutos. En la Comunidad Valenciana, también, 3 horas y 54 minutos. La media nacional se sitúa en las 3 horas y 48 minutos diarios, según la fuente Estatista, ¿no?, este diario. El teléfono móvil. ¡Ay, el móvil! ¡Ay, el móvil! ¿Cuán enganchados estamos? Los españoles pasan alrededor de 2 horas y 53 minutos diarios utilizando sus teléfonos móviles, lo que representa el 17,55% de su tiempo despiertos. ¿Os imagináis? Es esto. En el Internet, veamos el Internet, porque todos estamos con el Internet. En el 2024, el 95,8% de la población española de entre 16 y 74 años utilizó Internet en los últimos 3 meses. Además, los españoles dedican una media de 2 horas a navegar por las redes sociales, lo que supone un 33% del tiempo total que invierten en Internet. Es decir, nos encanta el Facebook, nos encanta el YouTube, los estados, el estar haciendo así con el dedito. Chun, 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 chun. 2 horas al día. ¿Sabéis que todos tenéis en el móvil una tuerquecita? Si le picáis a la tuerquecita y bajáis en las opciones, hay una que te dice la actividad que has tenido entre semana. Y si no sabéis hacerlo, preguntadme que os lo digo. Y os aseguro que tiempo tenemos de sobras. Todo el teléfono móvil al final nos va a acusar en el día del juicio cuando el Señor nos diga: ¿y por qué no orabas? ¿Y por qué te metiste en tantos problemas por no conocer mi palabra? Es que no tuve tiempo, Señor. Y el Señor va a sacar tu registro móvil y va a decir: ostras, mira, Paco, aquí me salen que tienes 1.500 horas al año en teléfono móvil. ¿Qué pasó? Una barbaridad. Nuestra inversión excesiva de tiempo delante de las redes sociales nos puede hacer perder muchísimo como hijos de Dios. Hermanos, vamos a dar cuentas por el tiempo que tenemos, por cómo lo invertimos, por cómo lo usamos. No penséis que no daremos cuentas de ello. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 15 al 17, en la Biblia de las Américas: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos,
sino como sabios. ¿Veis? No andéis como insensatos, como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El tiempo vuela, el tiempo es importante. No podemos estar perdiendo el tiempo constantemente con los teléfonos, con el ordenador, con el Facebook, con el Instagram, haciéndome fotos, poniéndole filtros, mira qué como, mira dónde estoy, pero ¿dónde está tu tiempo de oración? ¿Dónde está tu tiempo de meditación en la palabra esta semana? Tenemos que reconocer nuestro problema para poder solucionarlo. Al final, nuestro mayor problema es que podemos pasar tanto tiempo en diversas distracciones que nos olvidamos de lo más importante para nuestra vida: pasar tiempo con el Señor. Nos hubiéramos evitado tantos problemas, tanto sufrimiento, si conociéramos mejor la voluntad de Dios para nuestra vida. Este ha sido un problema que no es solo nuestro. También le pasó al pueblo de Dios, a Israel en el pasado. El pueblo que recibió las promesas, que recibió la mayor revelación que tenían los profetas. El pueblo que fue guiado a cruzar el Mar Rojo con una nube por el día y una columna de fuego por la noche. Cuando estaban en la tierra prometida, que ya estaban asentados, también se olvidaron de la palabra de Dios. También. ¿Y qué les pasó? Acabaron perdiendo el rumbo, el norte, cayendo en idolatría, en multitud de pecados abominables y asquerosos que al final les llevaron a la destrucción. Porque eso es lo que pasa cuando yo ignoro la voluntad de Dios, cuando ignoro la palabra de Dios para mi vida, yo acabaré metiéndome en multitud de problemas. Es una realidad. Y luego no le podemos echar la culpa a nadie. Israel sufrió en conjunto 4 deportaciones. El reino del norte sufrió una deportación en el año 722 por los asirios. Y el reino del sur, con Judá a la cabeza, sufrió 3 deportaciones, en el 605, en el 597 y en el 586 a manos de Nabucodonosor. Total, 4 deportaciones. Después, por la gracia de Dios, bendito sea el Señor, con el permiso de Ciro el Grande de Persia, los judíos regresaron del exilio en 3 etapas, ¿no? Como vemos en los libros de Esdras y Nehemías. Es triste, hermanos, el que no valoremos lo que tenemos, el gran tesoro de la palabra. Nos dice Jeremías 8:7, hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado, cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. Isaías 1:3 nos dice, hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce a los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Qué triste. ¿Y por qué hacemos esto? Porque somos duros, porque somos rebeldes. Ya hemos hablado anteriormente de la iglesia de Éfeso. Pues es una realidad que nos puede pasar a nosotros. Podemos ser Éfeso, podemos hacer muchas cosas. Aquí se hacen muchas cosas. Ojo, cuidado, estamos haciendo muchas cosas que son buenas, aparentemente, pero estamos hoy poniendo el punto sobre ¿dónde está nuestro corazón en medio de todo esto, de todo lo que hacemos? Porque sin ese amor por el Señor, lo que aparentemente hacemos vale de poco, más aún yo diría que no vale de nada. Cuidado. Dice Apocalipsis 2:2-4, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese cuadro es triste, muy triste. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto que estamos hablando? La solución siempre es fácil y difícil a la vez, ¿no? Difícil porque somos duros de corazón, orgullosos, y nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Pero fácil porque a través del arrepentimiento, de reconocer lo que hemos hecho mal, de pedirle perdón a Dios, automático, Dios puede perdonarnos y restaurarnos de nuevo. Apocalipsis 2:5 nos dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios lanza una advertencia fuerte, ¿no? La falta de amor real conectado con la obra de Dios al final acaba en muerte. Por eso que tenemos que examinarnos todos por qué hacemos las cosas. Cuando Dios dice quitaré tu candelero, es una advertencia fuerte, que fue fuerte para Éfeso. Significa que esa iglesia iba a desaparecer en el tiempo, porque al final Dios no la iba a bendecir, porque tenía a un ejército de autómatas haciendo cosas sin Él. Al final todo era fachada, activismo sin amor. Pues, hermanos, todo comienza cuando reconocemos la verdad, que no amamos al Señor tanto como decimos. La hipocresía forma parte de nuestra esencia. Yo también, obviamente. Todos tenemos un grado de hipocresía con el Señor. Con frecuencia preferimos pasar más tiempo viendo el fútbol. El fútbol lo primero, el cine, o me voy con los amigos a tomar algo, un vermú, un refresco, ¿no? Un refresco. No, me voy con mi familia, tenemos una barbacoa. Cualquier cosa es más importante que pasar tiempo con Dios. Y cuando nuestra alma está vacía de Dios, no tenemos nada que compartir con los demás. Eso es lo que pasa. No tenemos nada santo de qué hablar. No podemos edificar a nadie, porque los primeros que necesitamos ser edificados somos nosotros. Ese es nuestro principal problema. No le hablas de Jesús a los demás porque Jesús al final es que no ocupa un lugar en tu mente y en tu corazón. Y como no conoces su palabra, ¿de qué le vas a hablar? Porque después de decir el cliché de Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida, ¿qué más tienes que decir? ¿Entendéis lo que pasa o no? Es duro esto. Necesitamos ser edificados nosotros primero. Pero vamos a dar soluciones, no solo recriminaciones, ¿no? Es muy útil, hermanos, hacer un control del tiempo. Coger una hoja, ¿no? Ya tenéis deberes. Esto es lo que tenemos que hacer. Cosas que hacer que son buenas. Esa hojita, ese bolígrafo. Anotar en qué ocupáis vuestras horas para ver dónde está el Señor y cuánto tiempo le dedicamos. Casi siempre, en cuanto el tiempo al Señor, recibe solo las migajas. El último lugar en nuestros días, ¿verdad? Todo eso debe de cambiar. Primer análisis. Tenemos que ver qué hago yo con mis 8 horas. El día tiene 24. 8 para trabajar. Pero el resto, ¿qué estamos haciendo? Apuntarlo. Apuntarlo en un papel para que veáis cómo estamos viviendo. Para que el Señor no reciba las migajas de nuestros días y reciba lo más importante, el primer lugar.
Porque al final, ¿qué hacemos? Quizás le dedicamos 10 minutos a hacer el devocional de la iglesia, oramos 5 minutos y al final son 15 al día. No, es que eso está mal. Por eso tenemos anorexia. Por eso no vemos vidas transformadas, por eso vemos a personas que aún están casi como el primer día que se entregaron al Señor. Porque no se están exponiendo a la luz que puede iluminarlos, a los que solo Dios puede cambiarnos, pero si nosotros apagamos la luz, le ponemos una manta encima de la luz, ¿qué luz nos va a iluminar? ¿Cómo podemos corregir esto? Venga, nos levantamos antes por la mañana. Hay que hacer un esfuerzo para dedicar mayor tiempo posible a la lectura de la palabra y la oración. Sí, hay que coger un despertador, hay que mentalizarse, hay que hacerlo voluntariamente. Hay que volver a la oración, hermanos, a derramar nuestro espíritu delante del Señor, a reconocer que lo necesitamos para todo. Es que si no hacemos esto, si no nos levantamos antes, no vamos a... El trabajo, los niños, la casa, al final es un problemón. Hagamos bien, madruguemos, como hagamos... bueno, ese dicho, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda. No está en la Biblia, pero es verdad. ¿No? Comprender, hermanos, que sin su ayuda no somos nada. No podemos hacer nada. Dependencia de Dios. Volver a la lectura constante de la Biblia para llenarnos de su palabra. Valorar la guía del Espíritu Santo y acudir a pastores y maestros cuando surjan dudas. Estamos aquí para ayudaros. No me importa que a mí me moleste cualquiera, los pastores tampoco, con dudas sobre la palabra. Hermano, mira, estoy leyendo este capítulo de Levítico, que es un libro muy difícil. ¿Qué significa esto? El pastor estará encantado, yo estaré encantado, los hermanos estaremos encantados, todos los líderes, de compartir lo que el Señor nos ha dado. Entonces, no tengáis miedo. Ojalá estemos saturados de responder preguntas por la palabra de Dios. Eso significará que todo va bien. Martín Lutero decía: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración. Imaginaos, ¿eh? George Muller, el gran hombre de fe y oración, conocido por su ministerio con los huérfanos, sabéis que soy un fan de George Muller, en Inglaterra, leyó la Biblia más de 200 veces. 200 veces a lo largo de su vida. Muchas de ellas de rodillas mientras oraba. Muller creía firmemente que la Biblia era la clave para una vida cristiana fructífera. Decía George Muller: cuanto más leemos las Escrituras con el corazón humilde y dependiente, más seremos fortalecidos en la fe. George Muller nos deja en ridículo a todos. Él la leyó 200 veces. ¿Cuántas veces las has leído tú completamente? No lo digo para que te sientas mal. Bueno, sí, un poco sí. Siéntete mal si no la has leído completamente, para que te pongas a leer la Biblia completa. Eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a darle la autoridad, a darle el sitio que merece la palabra de Dios en nuestra vida. Podemos leer la Biblia una vez al año o cada 2 años. 4 capítulos al día es una lectura buena, media hora, y te la lees en un año. ¿Que 4 no puedes? Léete 2 al día y te la leerás en 2 años. Pero lee, hermano, hay que leer. La dedicación de George Muller a la palabra de Dios era tan profunda que no solo la leía, sino que la memorizaba constantemente. La meditaba, le daba vueltas. Como dice Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, es así. No hay otra manera. Hay un caso real, ¿no? Vamos a viajar, ¿no?, hacia China, a poner nuestros ojos en China. La iglesia en China es una iglesia que está sufriendo una persecución brutal. Allí no hay libertad religiosa como la tenemos aquí. En la mayoría de los sitios, los chinos, por ser perseguidos, son
por ser cristianos, son perseguidos. Les quitan sus Biblias, sufren castigos, algunos torturan. No es fácil ser un cristiano en China. Tenemos al pastor Wayne Cordeiro de la iglesia New Hope Christian Fellowship, que relató su experiencia durante una visita a la iglesia en China. Allí, este hermano observó que una mujer que había regalado su Biblia a un nuevo creyente, pero sin embargo, en medio del culto que él estuvo haciendo, ella podía recitar de memoria cada versículo del capítulo que se estaba leyendo. Algo impresionante. Cuando terminó la predicación, el pastor Wayne se acercó a ella y le dijo, estoy leyendo la entrevista, un trocito que he cogido de internet, ¿no? Le dice, ¿recitaste todo el capítulo? Ella respondió, en la cárcel tienes mucho tiempo. El pastor Wayne le pregunta, ¿no le confiscan las Biblias? La mujer explicó que en cualquier material cristiano es confiscado, pero que los creyentes escriben versículos bíblicos en pequeños papeles que esconden en las guardias. Entonces los memorizan en la cárcel porque se los quitan. Entonces, imaginaos qué amor por la palabra. Se juegan en el físico por memorizar la palabra para guardarla en su corazón, ¿no? Entonces, cuando terminan el culto, el pastor se queda impactado. Esta hermana china le dice al pastor, ¿podríais orar para que algún día podamos ser como vosotros, como la iglesia en Occidente? Y el pastor le dice, no voy a hacer esa oración. Ustedes viajan, ojo, ustedes viajan 13 horas para escuchar la palabra de Dios. En mi país, y aquí también, si alguien tiene que conducir más de 1 hora, muchos ya no vienen. Continuó diciendo, aquí se sentaron en el suelo duro de madera para escuchar la predicación. En mi país, si el culto dura más de 40 minutos, algunos se marchan. Aquí no hay aire acondicionado, hay humedad. En la iglesia, si no tenemos aire acondicionado, la gente no vuelve. En mi país tenemos varias Biblias en cada casa y casi no las leemos. Ustedes apenas tienen Biblias y las memorizan en pequeños papeles. Finalmente concluyó el pastor, es que este testimonio, hermanos, es brutal. Dice el pastor, no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Impresionante, ¿no? En las últimas décadas el cristianismo ha crecido de manera notable en China, ¿no? Algunas estimaciones incluso sugieren que el país podría tener la mayor población cristiana del mundo hacia el año 2030. ¿Veis? Donde son más perseguidos, aman más la palabra que nosotros. Por eso que al final nadie quiere ser perseguido, ¿no? Pero la persecución es buena. En un contexto de persecución, la gente evangeliza más, ama más al Señor, vive mayor su fe. Eso es lo que pasa. De hecho, la iglesia de los Hechos, cuanto más creció, fue cuando fueron expulsados de Israel. Así es. No dejemos de orar por la iglesia en China, hermanos. Volviendo a lo nuestro, ¿no? Dando soluciones. Todo empieza, hermanos, por el altar familiar. Porque queremos mejorar, queremos cambiar la perspectiva y el rumbo. Una de nuestras mayores necesidades como iglesia es volver a encender el fuego del altar familiar durante nuestros devocionales en casa. El hogar es, hermanos, donde se coloca la primera piedra de evangelización. Al ser fieles al devocional familiar, conducimos a nuestra familia a la comunión con Dios y cumplimos el mandato que Él nos ha dado de enseñar a nuestros hijos. Tenemos un mandato, no hay otra manera. Si mi casa no está sirviendo al Señor, no vamos a ir bien. Primero los de tu casa, asegura que tus hijos siguen al Señor, que tu mujer es una mujer piadosa y que tú eres un varón de Dios piadoso. Si no empezamos la casa por la base, estamos perdidos. ¿Sí? A veces queremos ir a evangelizar al exterior, pero no le predico el evangelio a mis hijos, ni a los de mi casa.
No soy un cabeza del hogar como debo de ser y me estoy preocupando por cosas de la iglesia. No sirve de nada eso. Dice la palabra en Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hermanos, nos dice también 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Mandato tenemos. La cuestión es, ¿estamos delegando ese mandato que es directo de Dios? Que seamos los varones, tenemos que ser sacerdotes de nuestra casa, tenemos que ser lo que lideremos a nuestras mujeres y cojamos la Biblia y decir, familia, apagad la televisión, dejad los teléfonos, vamos a honrar al Señor. Hacer un devocional sencillo, una porción de la Escritura, se hacen oraciones, se leen versículos entre todos, el varón, entre todos, se comparte lo que el Señor está diciendo, el varón guía, ¿no? Se canta una canción, se dedica media horita al Señor entre la familia. ¿Estamos haciendo eso? Es que si no encendemos el altar, lo primero que está a oscuras es nuestro hogar. Delegamos la educación de nuestros hijos a la escuela dominical y nos olvidamos que la responsabilidad es nuestra. Eso debe de cambiar. Los beneficios del altar familiar fortalecen la fe de nuestros hijos, enseñándoles a amar a Dios y a depender de su palabra. Crea unidad familiar y fomenta un hogar lleno de amor y paz, hermanos. Protege contra la influencia del mundo, ayudando a discernir la verdad de Dios frente a ideologías contrarias. Porque nuestros hijos pasan horas y horas. Si nosotros pasamos tiempo con las pantallas, nuestros hijos ni te cuento. Porque nosotros lo primero que hacemos es, el niño me está molestando, coge el teléfono, coge la tablet, está en su cuarto viendo el YouTube. Y nuestros hijos alimentándose de basura, literalmente, que muchas veces ni controlamos. Hay que volver a acotar las cosas. El devocional fortalece la comunión familiar mediante la oración y el diálogo espiritual. Invita a la presencia de Dios en el hogar, favoreciendo un ambiente lleno del Espíritu Santo. Hace falta. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Porque estamos dando soluciones. Aparta un tiempo diario, según la disponibilidad que tú tengas. Leer y meditar en la palabra de Dios, eligiendo un capítulo de la Biblia para reflexionar juntos, permitiendo que todos participen de la lectura, como hemos dicho. Oremos en unidad, presentando las necesidades de la familia y dándole gracias a Dios. Qué bueno es eso, ¿no? Cuando vamos a orar, hacer una lista de oración familiar, vamos a orar por las peticiones, por las dificultades que tenemos como familia, por los vecinos, por la evangelización, por la gente que no conocemos, y luego ver cómo el Señor va cumpliendo las cosas y lo podemos compartir con nuestros hijos. Un hogar centrado en Dios, hermanos. El altar familiar no solo es una tradición, sino una necesidad espiritual para toda la familia cristiana. Dios quiere ser el centro de nuestros hogares y dedicarle un tiempo diario fortalecerá nuestra relación con Él. ¿Qué fruto va a dar esto si lo hacemos? Porque estamos hablando de cambiar. ¿Estamos dispuestos a cambiar? Pues vamos a poner el altar, vamos a encender el fuego del altar familiar. ¿Qué frutos va a dar? Lo primero es que maduraremos en el Señor. Amaremos más a Dios y querremos poner en orden nuestra vida. Son cosas que pasan cuando vamos a la palabra. Y como consecuencia también querremos llevar su palabra a otros. Una vida bendecida se abre cuando abrimos el altar familiar. Y todo esto, hermanos, siempre es producto de caminar con Cristo y no al revés. Tú no puedes pretender que tus hijos se conviertan al Señor y que lleven una buena vida si están apartados del Señor. Un pastel no se hace fuera del horno. Dios quiere, hermanos, hacer muchas cosas con nosotros y a través de nosotros, pero muchas veces no le dejamos. Tenemos que ponernos manos a la obra. Concluyendo,
la clase de hoy. Sin una comunión real con Dios, motivada por el amor, nunca tendremos su bendición. Caminamos sin unción y lo peor de todo, no tenemos nada que ofrecer a los perdidos, porque los primeros que estamos mal somos nosotros. Hermanos, no podemos dar aquello que no tenemos. Así son las cosas. Familias llenas del Señor serán una bendición para su iglesia, para su comodidad. Porque, hermanos, no nos engañemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo estoy lleno de Dios, querré hablar de Dios siempre. Para llevar el mensaje a los perdidos es muy necesario que tengamos en cuenta esto. Tenemos que pararnos, tenemos que reorganizar nuestro tiempo, tenemos que tener una relación con Dios real. Si tenemos que dejar de hacer cosas, dejémoslas. Parémonos y volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a conectarnos con la fuente. Dejemos de perder el tiempo con las redes sociales. Llenémonos de su palabra. Y como hemos dicho, si nunca has leído la Biblia entera, hoy empieza. Empieza hoy. Con tus 4 capítulos, con tus 2 capítulos. No lo sé, con 1 quizás. Pero empieza hoy. Hermanos, el amor vertical por Dios se refleja en amor horizontal. Y es así, cuando estamos llenos de Dios, querremos, será fácil, las palabras nos saldrán solas, para que podamos impactar al mundo y hacer nuestras las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por haber podido iniciar este curso, Señor, de evangelización. Yo te pido, Señor, que tú bendigas esta iglesia donde nos has puesto, que bendigas a la iglesia en Ciudad Meridiana, que inquietes los corazones de mis hermanos para que puedan tomarse en serio estas cosas, Señor, que tú deseas transformar nuestras vidas, que tú deseas una iglesia que te ame y que de ese amor natural y sincero nazca una obra evangelizadora de verdad, Señor. Ayúdanos a cambiar, danos arrepentimiento, ilumina todas nuestras zonas oscuras, Señor, y que podamos ser útiles en tus manos y llevar las buenas nuevas de salvación al que no te conoce. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos por estas cosas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.